Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mi Profe Me Tiene Manía. En este vídeo te voy a enseñar a calcular el área de un rombo. El problema nos dice lo siguiente. Sea un cuadrado de lado L. Una de sus diagonales, la DE, se divide por dos puntos A y B en tres segmentos iguales. Formamos así un rombo ADBE. Calcula la relación entre las áreas y los lados del cuadrado original y del rombo así formado. De lo primero que tienes que darte cuenta es de que si la diagonal del rombo la dividimos por los puntos A y B en tres segmentos iguales, cada uno de esos segmentos medirá un tercio de la diagonal. Además, el rombo tendrá una diagonal menor que será la tercera parte de la diagonal del cuadrado y una diagonal mayor que será la diagonal del cuadrado. Vamos a empezar a hacer números. Lo primero que debemos hacer es calcular la diagonal que vamos a llamar D del cuadrado. Aplicamos el teorema de Pitágoras y tenemos que la diagonal es la raíz cuadrada de la suma de los lados al cuadrado. ¿Por qué? En el cuadrado, la diagonal lo que hace es dividirlo en dos triángulos rectángulos que además son isósceles. Cada uno de los lados del cuadrado forma uno de los catetos del triángulo rectángulo. Como el lado tiene una longitud L mayúscula, los catetos del triángulo rectángulo que se forma tiene una longitud de L también. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que es la diagonal del cuadrado, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y haciendo cuentas obtenemos que es L raíz de 2. Ahora ya sabemos cuánto vale la diagonal del cuadrado, pero necesitamos saber cuánto vale la diagonal menor, en este caso, del rombo, que es la tercera parte. Es decir, la diagonal menor del rombo es raíz de 2 partido por 3 y por L. Para continuar, nos vamos a fijar en este triángulo rectángulo del rombo. Como puedes comprobar arriba, el rombo está dividido en 4 triángulos rectángulos, en los cuales cada uno de sus catetos es una de las semidiagonales del rombo. Vamos a fijarnos en el triángulo BCD, que te lo pongo aquí abajo en grande. Tenemos que es un triángulo rectángulo del que sabemos cuánto miden sus catetos. El lado DC es un cateto que es la mitad de la diagonal del cuadrado, con lo cual es raíz de 2 partido por 2 y por L. Por otro lado, tenemos la longitud del segmento CB, que es la mitad de la diagonal menor del rombo, es decir, raíz de 2 dividido entre 6 y por L. Así podemos calcular el área de este triángulo rectángulo azul. Además, como este rombo está constituido por 4 triángulos rectángulos que son iguales, podemos calcular fácilmente el área del rombo. Lo primero que debemos hacer es calcular el área de este triángulo. Para calcular el área de este triángulo, como la de cualquier triángulo, usamos la fórmula de base por altura entre 2. En este caso, la base es CB y la altura es DC. Sustituimos los valores de CB y DC y operando obtenemos que el área del triángulo, que lo he llamado S sub t, es un doceavo de L al cuadrado. Ahora bien, en el rombo tenemos 4 triángulos iguales, por lo tanto el área del rombo será 4 veces esta. O lo que es lo mismo, el área del rombo, S sub R, será un tercio de L al cuadrado. Por último, ¿cuál es el área del cuadrado? Pues como la de cualquier cuadrado es lado al cuadrado. Así que ya podemos calcular la relación que existe entre el área del rombo y el área del cuadrado. La vamos a llamar K sub 1 y vamos a hacer el área del cuadrado dividido entre el área del rombo. El área del cuadrado es L cuadrado, mientras que el área del rombo es un tercio de L cuadrado. Si operas, el resultado es 3. O dicho de otra manera, el área del cuadrado es 3 veces el área del rombo. La superficie del rombo es la tercera parte de la superficie del cuadrado. Vamos ahora a analizar qué ocurre con los lados. Seguimos trabajando con el mismo triángulo rectángulo del rombo. En este caso, lo que tenemos que calcular es la hipotenusa de este triángulo rectángulo y para ello aplicamos el teorema de Pitágoras.
Conocemos sus dos catetos, que son DC y CB, pero nos falta la hipotenusa, que es DB. La hipotenusa de este triángulo rectángulo, como la de cualquier otro triángulo rectángulo, la vamos a calcular mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Si sustituimos sus valores, obtenemos esta raíz cuadrada. Y operando, obtenemos que el lado DB es raíz de 10 tercios por L. Como el lado del cuadrado ya sabemos que es L, porque es un dato que nos da el enunciado del problema, ya estamos en condiciones de calcular cuál es la relación que existe entre los lados del cuadrado y del rombo. Vamos a llamar a esta constante K2 y vamos a hacer, al igual que antes, el dato correspondiente al cuadrado dividido entre el dato correspondiente al rombo. Obtenemos que así esta constante es 3 partido raíz de 10, o bien, si prefieres racionalizar, 3 raíz de 10 partido por 10. Estamos en condiciones ahora de dar las soluciones del problema. En el caso de las áreas tenemos que el área del cuadrado es 3 veces mayor que el área del rombo. Y para el caso de los lados sabemos que la longitud del lado del cuadrado es 3 partido raíz de 10, la longitud del lado del rombo. Si te ha quedado alguna duda o quieres comentarme algo, por favor, un poco más abajo déjalo escrito y muchas gracias por verme.